Oh, ¿se verá que es de cartón? ¿O se verá cutre y ya está? Gracias a un usuario de Instagram que me mandó el link al primer episodio de este proyecto que inicia aquí en YouTube, he descubierto Acartonada, una plataforma, un concurso drag que se enfoca en reinas que basan su estética en el reciclaje y en los materiales de bajo costo. Y creo que en un momento donde el drag es prácticamente mainstream, pero al que también se le exige que cueste millones, prácticamente ingresar en cualquier competencia de drags implica arruinarse o endeudarse, es muy bonito y diría que importante que se ensalce esta manera de hacer drag, que se recuerde que todo el drag es válido, no solamente en cuestión de estilos, los drags oscuros, los más raros, los clad kits, sino también en todos los niveles económicos. No todo el mundo puede afrontar grandísimas inversiones para crear su drag. Así que me he lanzado a por lo menos comentar este primer episodio en aras de darle cierto apoyo y que si no lo conocéis pues le deis una oportunidad, porque creo que es un proyecto con un concepto muy fresco, que evidentemente tiene sus fallos, es una primera temporada, hay elementos por pulir, se nota que el presupuesto no es el más alto del mundo, pero me parece que es una iniciativa muy potente. Así que vamos a hablar de las 4, al menos de momento 4 reinas que han inaugurado esta primera temporada de Acartonadas, empezando por Dalila Maximoff, que ha entrado con un vestidito rosa acompañado con una marioneta que le cubre todo el brazo. Y me gusta mucho porque, aparte de que el look en sí es precioso, combina lo cursi en este vestido rosa con las orejitas de conejo, con algo un poquito más manual que está en esta especie como de marioneta de la mano, y siento que también va a combinar mucho este aire como más cursi y dulce con un punto decadente, porque este vestidito que traía estaba como derruido, roto, quemado, un poco descompuesto. Me parece que es un combo muy interesante y veremos cómo lo va desarrollando a lo largo de esta temporada. El segundo ha sido Byron de vinilo, drag king, y si habéis visto alguna revisión mía sabréis que tengo cierta predilección por el drag king, es un estilo drag que me llama mucho la atención, que ha entrado con un traje completamente amarillo combinado con elementos morados. Y a mí me gusta mucho esta propuesta porque es la clara representación de que no hace falta crear algo de cero para darle identidad. A veces basta con comprar prendas que ya existen y que no sean de alto costo, me da igual un Primark que un Shein, y decorarlo con elementos que tampoco cuesten muchísimo dinero. No sé si este look se lo ha creado de cero o lo ha comprado, pero me gusta mucho la base, estas mangas abullonadas, el pantalón acampanado y cómo lo ha combinado con elementos más hechos en casa. Las estrellas moradas que decoran el pantalón, que este top envuelva la parte de arriba. No recuerdo exactamente cómo era la silueta del mismo, tampoco la he logrado identificar, pero tiene cierto punto de interés. Creo que es el ejemplo perfecto de que no hace falta gastarse millonadas para crear un conjunto resolutivo que además resuma la identidad de, en este caso, Byron, que dice que se inspira mucho en los años 80, y a pesar de que este look en sí no es especialmente ochentero, sí que bebe un poco de esa gama cromática como tan exagerada, tan loca, que definía aquella década. La tercera reina es Chelsea de Lino, con esta estética un poco de Dovima pero ecológica, este aire de villana de telenovela o villana de Disney que ya hemos visto antes en otras concursantes de diferentes franquicias. Sin embargo, me llama mucho la atención cómo lo va a enfocar, porque las reinas que suelen enfocarse en estos conceptos tan de villana suelen invertir muchísimo dinero en su drag. Hay mucha inspiración en el mundo de la moda, pero también hay mucho dinero. Y me interesa cómo una reina con recursos más limitados y con materiales no tan glamurosos va a enfocarlo. Es una cosa que creo que puede ser muy disruptora dentro de todas estas reinas que giran en torno al glamour y al afán de aparentar dinero. Creo que puede ser interesante ver cómo Chelsea va a intentar crear ese aire tan opulento
con materiales muchísimo más baratos, así que estaremos viendo. Y la última reina en presentarse, al menos de momento, ha sido Faunix Creepy Doll, que tiene una estética más oscura. Me gusta porque a pesar de que el cast es pequeñito, cosa que sinceramente agradezco, hay muchísima disparidad de estilos, siendo Faunix la que tiene un aire algo más oscuro y punk, como hemos visto en su look para entrar, todo hecho de retales de cuadros, de telas de cuadros escoceses. Creo que es la definición perfecta del punk. Entiendo que es muy bonito beber de Vivienne Westwood para hacer algo en esta estética, pero Vivienne Westwood al final es lujo y el punk es muchas cosas pero no lujoso. Sí, se puede romantizar, pero no es la idea. Y creo que la propuesta que ha traído Faunix para presentarse es el punk en sí mismo, retales que posiblemente sean fruto de proyectos que se han terminado o incluso prendas que no tenían uso y que ha destrozado, les ha dado una nueva vida para crear este atuendo. Y con las 4 reinas presentadas procedemos al primer mini reto, donde las reinas tienen que responder preguntas de cultura general hechas por la mascota del programa, Filiberto. Concepto que me llama la atención porque creo que es un punto diferenciador con otras competencias de drag queens, pero que no sé si termina de funcionar. No sé si veo a esta mascota tan bien integrada en el formato, si tiene tantísimo carisma. Me gustaría que fuese un muñeco real que estuviese ahí, incluso que fuese una mano de la presentadora. Es interesante, le da un punto de comedia, pero tampoco lo he visto tan involucrado en el concurso, por lo menos en este primer programa. Veremos cómo se va desenvolviendo durante el desarrollo de la temporada. Total, y después de este speech que os he lanzado acerca de un peluche sobre un fondo verde, Byron se erige como el ganador del mini reto y tendrá un premio que se desvelará al final del episodio y que es bastante importante de cara a la dinámica del concurso, lo cual creo que es un acierto porque le da importancia a los mini retos, no solamente son algo para rellenar episodio, y creo que mantiene un aire de misterio hasta que se desvela la función de esta victoria. Ya hablaremos de eso cuando lleguemos a ese punto. Y ahora sí, con el flamante ganador del mini reto escogido, pasamos a explicar el reto principal, que consiste en crear un look desde cero y en un día usando como pieza principal los peluches, lo cual creo que es bastante complicado porque a pesar de que sí que hemos visto muchas cosas en el mundo de la moda creadas con peluches, son elementos complicados de trabajar. No todos tienen el mismo tamaño, son volúmenes muy raros que se adecuan muy mal a la anatomía humana, son complicados de unir entre sí porque tienen muchísimas formas, muchísimas curvas, es complicado deshacerlos porque el relleno es un coñazo y una vez que se deshacen se quedan como lánguidos y no vale para nada. Es complicado trabajar con ellos y por eso creo que es interesante ver lo que han hecho las reinas para esta primera pasarela. Así que la primera cartonada que ha lucido su creación ha sido Chelsea de Lino, que ha aparecido primero con un inmenso traje como si fuese una manta que le recubría. Ya de por sí era interesante por todo el volumen que aportaba, aunque se quedaba quizá un poco corto. Pero claro, no se iba a quedar solamente en eso. De alguna manera que yo desconozco, ha tenido tiempo para crearse un sillón entero que sirve también como vestido. Ignoro la física que se esconde detrás de esta creación, que además simula que ella está viendo el cine con todos los personajes que están hechos con los peluches. Me ha parecido un concepto increíble, ha sabido cómo venderlo simplemente comiéndose unas palomitas, se entendía a la perfección y evidentemente a nivel estético es una absoluta brutalidad. Mi favorito o de mis favoritos de esta primera pasarela. La segunda propuesta ha sido la de Byron, que ha salido con un cubo de basura hecho de cartón que le cubría el cuerpo entero, que ha servido para hacer una revelación. Y he de decir que no me ha terminado de encantar y siento que todo el esfuerzo que he invertido en crear este cubo de basura, este prop,
lo podía haber invertido en hacer algo más interesante sobre su cuerpo. Y es que imagino que nos ha intentado contar la historia de que él vive en la basura y que se ha hecho un traje con los elementos que encuentra ahí, pero no funciona. Cuando veo algo inspirado en la basura, espero cierta exageración, montañas de basura, desorden, un poco de caos. Y aquí no estaba eso, simplemente era un top en forma de corazón y unos pantalones con peluches pequeños pegados. No he sentido ese aire de ruido que quizá espero ver cuando te inspiras en la basura. Se parece mucho a su look de entrada, pero sin el concepto y la coherencia que este primero tenía. Sí es cierto que hay una cosa que me ha gustado muchísimo, que son las mangas gusanito. Le dan volumen, también se parece mucho a su look de entrada, pero por lo menos cuenta una historia un tanto diferente y siento que quizá podía haber tirado un poquito más por ahí. Por supuesto, no sé si tenía más gusanos para seguir trabajando con ellos, lo guay hubiese sido que también se hubiese hecho unas perneras con ellos, pero si no puedes hacer eso, simplemente hazte unos pantalones que sean como pinchos morunos, pero con peluches. 2 peluches gigantescos, uno en cada pierna, que puede ser como muy calm pero muy divertido, cambiando completamente el concepto porque creo que el mundo de la basura no ha terminado de aterrizar. La tercera propuesta ha sido la de Faunix Creepy Doll, que ha aparecido primero con una estructura gigantesca, con una especie de plástico simulando ser una máquina de estas que tienen un gancho y cogen un peluche y nunca consiguen agarrarlo y se queda en la máquina y al final has perdido tu dinero. Son muy frustrantes esas máquinas, pero se entendía perfectamente y funcionaba increíble. Mención especial a este tocado que llevaba en la cabeza en forma del propio gancho. Pero es que ha sido un concepto que evolucionaba, porque ha dejado de lado toda esta gigantesca estructura y aún así el look tenía su aquel. No era tan impresionante, un vestido gigantesco con un montón de peluches, en cierto modo me recordaba a la estructura de Chelsea, pero ha sido un concepto muy performativo, porque ha empezado a dar vueltas y ha salido confeti de, sinceramente, no sé dónde. Y aún así, había más revelación, porque en algún punto las mangas se han estirado y se han convertido en mangas gigantescas que ha sabido lucir mientras giraba. Sinceramente, no esperaba ninguna de las revelaciones, creo que han sido muy sorprendentes, muy inesperadas, muy limpias, y a pesar de que ha dejado de lado muy pronto la gigantesca estructura que le daba sentido al concepto, ha sabido cómo compensarlo con el ganchito de la cabeza que me ha hecho mucha gracia y con muchísimas puestas en escena que han funcionado perfectamente, han ido muy fluidas. Creo que ha sido un concepto bastante redondo, muy interesante de ver, que no solamente funcionaba como estética estática, sino como estética performativa. Y cerramos con Dalila, que lamentablemente ha sido mi look menos favorito de esta pasarela. Entiendo que ha intentado irse por lo gore, creo que es muy afín a lo que hemos visto de ella en el look de entrada, esta mezcla de lo adorable reflejado en los peluches, con un aspecto más de ruido, incluso oscuro, con el punto gore en este caso, pero estéticamente no terminaba de funcionar. Era muy confuso. No solamente le ha pasado como a Byron, que su look se parecía demasiado al look de entrada, sino que estéticamente no se veía, no se distinguían los elementos que lo conformaban. Había de repente relleno de peluche, había peluches como descompuestos, pero tampoco de una manera intencional que hiciesen mención a esta estética un poco más gore. Quizá podía haber usado miembros de los peluches, bracitos y patitas como para darle este punto un poco más sádico, pero así tal cual era un vestidito con un gigantesco oso detrás que tenía como alguna especie de tela que simulaba sangre, no se terminaba de entender muy bien, y ha intentado vender un concepto más sangriento echando sangre por la boca. Y a estas alturas de la vida, ya está, lo voy a decir porque me he cansado, deja de echar sangre por la boca. Lo hemos visto 1000 veces, sorprendió la primera vez hace 1000 años cuando Sharon Needles lo hizo en una pasarela, ya aburre. Estoy harto de la sangre en los shows, en las pasarelas de las drag queens. Se acabó. Es momento de mirar hacia el futuro, progresar y dejar esas tradiciones que ya no aportan nada en el pasado. No más sangre. Punto y final. En conclusión, ha sido mi look menos favorito, creo que lo podría haber ordenado un poquito más, se veía demasiado caótico y el concepto que intentaba transmitir estaba ahí, porque no puedo decir que no estuviese, pero simplemente era
complicado de leer. Terminada la pasarela, es el momento de las críticas del jurado y como persona que comenta este tipo de formatos en YouTube, suelo disfrutar mucho de esta parte. Me gusta ver la retroalimentación que da un jurado que presupongo que está formado en esto y sobre todo que ha visto todas las propuestas en físico y en directo. Sin embargo, en esta ocasión se me ha hecho un poquito largo. He visto que las jurados no estaban tampoco muy preparadas para hablar delante de una cámara y han dado críticas anodinas, obvias y sobre todo muy desenfocadas. No ha sido la parte más nutritiva, que es lo que a mí me gusta de esta parte de los concursos de drag, de este formato. Espero que en el futuro se vaya puliendo y que la experiencia dé un poquito de cancha a los jurados para que aprendan a desenvolverse y afinen un poquito más el ojo analítico a la hora de emitir sus argumentos. En cualquier caso, han escogido a las dos mejores del episodio, porque en Acartonada no va a haber eliminaciones, lo cual tampoco me sorprende porque son 4 reinas, si te cargas a una te quedas sin concurso en un episodio. Y estas han sido Chelsea y Phoenix, que se van a enfrentar en un lip sync y la ganadora se llevará 2 medallitas de peluche, mientras que la que no gane se llevará solamente una medallita de peluche. Y aquí voy a decirlo, creo que el lip sync es completamente innecesario. Entiendo que se hace un poco por herencia de Drag Race, que ha sido el programa pionero en los concursos de drag queens, pero no todo se puede resolver con un lip sync. Ojalá los conflictos bélicos se resolviesen así, no es el caso, me parecería sanísimo y muy divertido, pero no todo en un concurso de drag queens tiene que resolverse con una puesta en escena que implique el lip sync y el baile, especialmente en un formato que aboga por la creatividad y por la creación de vestuarios y de props. Es más, diré, creo que el lip sync atenta directamente contra la esencia de Acartonada, porque se crean ahí el vestuario que ya por su naturaleza es bastante delicado y se ve muy comprometido con el baile, se puede llegar a destruir. Creo que no tiene ningún sentido, y menos aún cuando te ponen la canción entera sin editar, porque se llega a hacer hasta pesado. Es un poco mi opinión, creo que una escala de puntos normalita sería más acorde a esto. Pero mi opinión aparte, el jurado decide que la ganadora de este lip sync sea Phoenix, que se lleva las 2 medallitas, mientras que Chelsea se queda solamente con una. Y justo antes de desvelar el misterio que se esconde tras la victoria del mini reto por parte de Byron, entra en escena una quinta concursante, RBK Revolcón, que ha entrado con su aire macarrita, puncarra y un gigantesco peluche en la espalda. Y si bien es cierto que celebro que sean 5 reinas en lugar de 4, no entiendo por qué no ha concursado desde el principio. Pero tenemos que volver otra vez al misterio que se esconde detrás de la victoria en el mini reto por parte de Byron, y es que ganar el mini reto te concede el don de coger un papelito de una caja de cartón acorde a la esencia del formato, que tiene un superpoder. Nadie sabe cuál es completamente al azar, y en este caso a Byron le ha tocado un medallas por 2. Según ha explicado la presentadora, si Byron gana en el siguiente episodio, obtiene 2 medallas más. No sé qué ocurriría si quedase como subcampeón. No sé si en lugar de una medalla se llevaría 2, porque yo entiendo que si el poder es medallas por 2, es que las medallas que ganas se multiplicas. Ganas 2, te llevas 4. Ganas 1, te llevas 2. Pero eso no lo han explicado y solamente se han referido al caso de que gane el segundo episodio. Me encanta esta dinámica, creo que es muy interesante. Tiene un puntito de azar, pero tampoco se me hace muy injusto. Pone en valor el mini reto, le da cierta importancia y mantiene un poco la esencia competitiva y estrategia con un aire de misterio hasta el final del episodio. Creo que le da como mucha chicha. Es una decisión que creo que se ha tomado muy bien por parte de los creadores de este concurso. Y creo que ya está. No me dejo nada más para comentar. Consulto mis notas, efectivamente, ya lo he dicho todo. Creo que
que ha sido un arranque interesante, el concepto me encanta, el estilo de drag por el que se aboga me fascina, la dinámica también, pero ya he mencionado los puntos que no han terminado de encantarme, algunos se pueden mejorar porque son fruto de la falta de experiencia o incluso de la falta de presupuesto y de medios, pero otros creo que habría que replantearlos, como el tema de resolverlo todo a base de lip sync. Ardo en deseos de conocer vuestras opiniones acerca de este formato y este primer episodio, qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que os gustaría ver, qué cosas cambiaríais o suprimiríais, como en mi caso resolverlo todo a golpe de lip sync. Y por supuesto, si queréis insultarme, ya sabéis que podéis hacerlo siempre que lo hagáis sin cometer faltas ortográficas. En fin. Así que nada, que os jodan a todos y besito.